Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Abba Padre, en el nombre de Jesús, envíanos tu Espíritu. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Santo, solo tú conoces lo que es bueno para todos los solteros. Lo dejamos en tus santas manos y te ofrecemos lo que tú deseas. Si es vivir en estado de soltería y en santidad, bienvenido sea mi Señor. Si es vivir en estado de matrimonio, en familia y santidad, también bendito sea mi Dios. Oh Dios de amor, tu corazón es el refugio del que vive en soltería. Ayúdalo a tomar decisiones responsables y a conservar la castidad. Rodéalo de buenas amistades que lo apoyen y aconsejen en todo momento, y con nuestra Madre del Cielo protege e ilumina a toda persona soltera con amor filial. Amén. Amén. Muy bien, pues ya que habíamos terminado la sesión anterior hablando de Moscati y de su hermana, pues quiero también introducir otros ejemplos de otros santos solteros que han vivido este camino de dedicarse completamente a cuidar del cuerpo místico, a venderse y ofrecerse a todos en esta otra vía distinta al matrimonio y la vida consagrada. Porque si efectivamente la santidad solo estuviera en el matrimonio o solo estuviera en la vida consagrada, no habría santos laicos solteros. Y si los hay, luego... Que no son todo monjas y curas. Efectivamente. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Bueno, para empezar, es que hay varias, pero hay una patrona de las mujeres solteras que se llama la Beata Emelina. La Beata Emelina intentó entrar en una orden religiosa, pero no la aceptaron. Entonces, como no la aceptaron, no intentó volver a entrar en ninguna otra congregación, tampoco se consagró de ninguna de las maneras, ni tampoco formó una familia. Sí que se quedó cerca del convento, sí que vivió intentando vivir una vida de oración y de mortificación y de todo, pero ella siguió siendo laica soltera toda su vida. Entonces, ¿a qué se dedicaba? Se dedicaba a llevar a la gente a Dios. Punto. Ella abría la puerta de su casa, el que quería entrar, entraba, y ella hacía como un acompañamiento espiritual, de forma que les ayudaba a que fueran ellos a Dios. O sea, ella les llevaba a Dios, pero desde su casa, rezando por ellos también, por supuesto, pero atendiendo a todo el que se acercaba a pedir consejo espiritual. Entonces, por eso se le considera a la Beata Emelina patrona de las mujeres solteras legas, o sea, no consagradas. Luego tenemos el ejemplo de un juez, el juez Libatino. El juez Libatino fue un juez que no se casó, que dedicó toda su vida a ser santo como juez. Entonces tú dirás, oh, ¿cómo? Bueno, pues acompañaba, una vez que metía en la cárcel a alguien, le acompañaba después. Iba a la cárcel a hacerle acompañamiento espiritual y además estuvo muchísimo tiempo velando a gente que habían asesinado y que estaban con el forense, el médico forense y todo eso, porque a él le tocó vivir rodeado de la mafia. Y de hecho fue juez de mafiosos. Entonces él estaba siempre convencido de que en algún momento le iban a matar y de hecho lo mataron, la mafia lo mató. Pero cuando ves su vida, él toda su vida la dedicaba a la gente y de esta manera iba a las cárceles y también rezaba por los muertos de la mafia hasta altas horas de la noche. Desde el día desde la mañana hasta la noche. No era consagrado y no tuvo una familia. El juez Libatino. Luego tenemos a la beata Francisca Colladó Baixulí, que fue modista. Fue una valenciana modista, esta es mártir valenciana. Hay otra valenciana que también es profesora de la universidad que se llama Luisa María Frías Cañizares. Hay muchas mujeres que se dedicaban a, pues eso, a sus trabajos, solteras, pero que llevaban su fe y vivían su fe también en tiempos de persecución.
y que han llegado a ser eso, pues beatas, beatas dentro de eso. Y luego tenemos a Artemides Stati, que fue un enfermero, este es santo, ya no es beato, es santo, que iba todo el día atendiendo a enfermos, como enfermero, no como médico, y que de hecho fue poniendo a gente que no podía pagar las medicinas de la farmacia, él las pagaba, entraba en las casas, les cedía su cama, cuando tenía que atender a enfermos pobres les cedía su cama y él se quedaba en una silla atendiendo durante toda la noche, siempre llegaba con una sonrisa a ver a los enfermos cuando iba a verlos, entonces es algo parecido a Moscati, solo que en enfermero. Y luego tenemos a Alberto Marbelli es el santo de la bicicleta, es un muchacho joven que creó un grupo de oración, fundó también, me parece, una escuela para niños pobres, y él iba con bicicleta, y a él le pilló un bombardeo en la época nazi, creo recordar, y de hecho él iba muchas veces en bicicleta porque así es como se trasladaba, y volvía muchas veces sin la bicicleta, porque se la había dado a alguien para que pudiera usarla, dice, porque encuentro a gente más pobre que yo, decía. Tenemos a Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio Frassati llegó a escribirle una carta a una chica intentando a ver si ella quería ser su novia, pero esa chica le rechazó y él no intentó en ningún momento luego volver a buscar otra novia, ni tampoco estaba consagrado. Entonces él, lo que sí te dicen de él es que él estaba disponible para todos los amigos, creaba comunidad, ¿no? Atraía a la gente y amaba a todos, quería a todos de esta forma casta y pura que estamos hablando. Y así hay bastantes más. A gente que todavía no es santa o no es santa, pero se destaca por haber dado toda su vida, que son seglares, hay muchísimos. Por ejemplo, Chiara Lubi, que es fundadora de los focolares, soltera, laica, no consagrada y encima fundadora de una congregación religiosa, siendo ella laica y soltera. Sin embargo, ella explica y vive mucho lo que se podría llamar espiritualidad de la comunión, que es el expresar esta unión del cuerpo místico de esta manera. Ella lo vive. Esto que hemos estado explicando de cómo ser todos uno y cómo amarse unos a otros y enamorarse unos de otros. Chiara Lubick lo vive y lo explica muy bien. Y luego, si queremos buscar en la Biblia, veremos el caso de Lidia. Lidia sale en los Hechos de los Apóstoles y es curioso porque es una mujer a la que no se le nombra como que tenga marido, que en la Biblia sabéis que cuando es una mujer con marido le dicen, por ejemplo, María de Salomé, no sé quién de Cusa, te dicen cómo se llama también su marido. María de Cleofás, por ejemplo, es la mujer de Cleofás. Y cuando es una mujer viuda, siempre dicen que es viuda. Siempre llegan y te dicen, se le acercó una viuda, o esta mujer que era viuda tantos años. La viuda de Sarepta, la viuda de Naín, la viuda de Sarepta, siempre dicen que es viuda. Sin embargo, Lidia, no. ¿Qué dicen de Lidia? Primero que Lidia era griega, con lo cual tenía unas costumbres distintas a las judías. Podía ser perfectamente soltera, porque nada más que te dicen que Lidia era una empresaria. Ella era una mujer que se dedicaba a tintar las telas de púrpura, que el púrpura era el más caro, o sea, la ropa más cara era la de color púrpura. Entonces, ella tenía eso, tenía su pequeña empresa de tintar, de tintorería, de tintar las prendas, y Lidia se había convertido, dice que adoraba al Señor, es lo que te dicen, que adoraba al Señor. De hecho, te dicen que fue la primera en convertirse en su pueblo. Sí, que fue la primera en convertirse en su pueblo. Entonces, ¿qué hizo Lidia? Pues Lidia acogió a la iglesia en su casa, acogió a la iglesia naciente en ese momento, que era San Pablo, que estaba allí en Grecia con su grupito, con sus discípulos pequeñitos que acompañaban a San Pablo, y los metió en su casa. O sea, los acogió y atendió a la iglesia. O sea, amó a la iglesia, amó al cuerpo místico. Te dice que se bautizó gracias a eso, porque claro, es que nosotros ahora vemos fácil bautizarnos, pero entonces hasta que no llegaba por ahí un apóstol o llegaba alguien, no había manera de bautizarse, ahora lo tenemos mucho más fácil. Entonces ella, aunque se había convertido, no sabemos cuánto tiempo estuvo esperando a poder acoger a la iglesia y bautizarse. Dice que se bautizó su familia, pero fijaos que cuando tienen hijos se dice sus hijos, su familia y sus hijos. También en la Biblia lo suelen citar, toda su familia y sus hijos, cuando tienen hijos. En este caso solo pone que se bautizó su familia. Claro, su familia puede ser sus hermanos, sus padres, algún tío. No se sabe porque no lo cita. No se sabe. Entonces, aunque a Lidia suelen decir, se supone que era viuda, ese suponer es un decir, porque explícitamente no lo pone. Entonces podríamos poner
ese ejemplo de la Biblia. Y con eso podemos ver que efectivamente se puede vivir la santidad y ser feliz y darse totalmente a la Iglesia siendo soltero. Porque son personas que le dicen al Señor, ¿cómo quieres hacerme feliz? Eso es. Y entonces dice, ¿qué quieres que haga? Y buscan cumplir su voluntad. Y ya hemos dicho antes, en la sesión anterior, que todos del cuerpo místico igual, no van a ser casados para tener hijos y traer hijos a la sociedad, sino que tienen que estar disponibles para hacer otras cosas. Y que eso va a ser lo que una los engranajes y la trabazón del cuerpo místico. Y entonces la Iglesia esté más unida, porque haya personas que unan unas partes con otras partes. Y eso normalmente no lo pueden hacer los casados. Así que a eso se tiene que dedicar la parte de solteros que no son consagrados, que no se dedican a estar encerrados rezando ni ocupándose solamente de las cosas de la Iglesia, sino también del amor de Dios en el mundo. Eso es. Bueno, vamos entonces con el segundo punto. Este lo hemos llamado Carta de San Pablo a los solteros. Y ahora veréis por qué. Porque no es que existe esa parte en el Nuevo Testamento, pero prácticamente habla de eso. En concreto es 1 Corintios 7, del 25 hasta el 40. Vamos a hablar de la novedad que trajo el cristianismo al pueblo judío. Pensemos que los hijos eran una bendición. En la Biblia vemos todo el Antiguo Testamento como lo de casarse y tener una descendencia numerosa es considerada como una bendición de Dios. Por tanto, incluso los hombres tienen el mandato de Dios en el Antiguo Testamento de hacerse la circuncisión para no tener impedimentos y poder tener más hijos todavía. Y tendrás una descendencia numerosa. Todo el Antiguo Testamento se está centrando en casarse y tener hijos. El Señor quería que su pueblo elegido fuera muy numeroso y que extendiera la devoción por el Dios verdadero en el mundo entero. Y de hecho había judíos esturreados por toda Europa y Asia. Entonces, todas esas sinagogas que había y que se habían extendido tanto, venía precisamente de esa misión concreta que tenían antes de que llegara el Mesías, de preparar un pueblo para el Señor. Los gentiles incluso habían puesto un atrio de los gentiles para que los gentiles se acercaran también a conocer la devoción de Dios. Y había muchos que, como no eran del pueblo judío, aún así creían en Dios, pero eran gentiles, que es a los que luego se les predica y se ponen muy contentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del Mesías cambia la concepción del mundo, porque el Señor envía a todas las naciones a unir a todos los pueblos de todo el planeta. Que todos sean uno. Que todos sean uno. Entonces ahí hay gente que ya existía que se empieza a unir y hay mucha más gente que tiene hijos también. Entonces ya no es una misión tan importante para dar a conocer al verdadero Dios entre los dioses paganos, sino que ya la misión más que tener hijos consiste en ampliar el cuerpo místico y anunciar el Evangelio a toda la gente hasta los confines del mundo. Entonces, para eso es cuando el Señor empieza a necesitar solteros. Unos sacerdotes, otras consagradas que se dediquen al templo y solteros. Es así como va la cosa. Entonces dice en 1 Corintios 25, sobre el tema de la soltería, dice San Pablo, no tengo un precepto concreto de parte del Señor. Es decir, el Señor no le ha dicho directamente, los solteros tienen que hacer esto, esto y esto, como si ya estuviera todo estructurado, delimitado, ni nada de eso. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Dice, doy no obstante un consejo, como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Es decir, quiere dar un consejo a todos los que le están escuchando, al pueblo de Dios, y ese consejo lo quiere dar por amor al pueblo y por amor al reino. Y dice que es digno de crédito para que crean lo que les va a decir, porque él tiene un conocimiento de Dios muy alto. Ha tenido una aparición de Jesucristo, te llega a decir incluso que ha estado en el 7º cielo. Entonces dice, si soy digno de crédito, creedme.
de crédito no es de que te presten dinero, ¿vale? De crédito es que le crean. Porque él lo está diciendo por amor, no lo está diciendo por interés personal, ni por hacerse famoso ni nada. Y dice entonces, pienso que en vista a la angustia presente, es bueno que el hombre siga como está. Angustia presente es porque había una persecución a la iglesia. Ahora también. Claro. Entonces, es necesario extender el reino de Dios y que el bien y la buena noticia se difunda por el mundo. Y eso es crucial y es importantísimo porque el mundo está muy mal, sigue estando muy mal. Así que seguimos en esa angustia presente. Entonces, dice que considera que es bueno que el hombre siga como está. Si estás casado, no te separes. Es decir, estás casado, tienes que tener hijos, pues sigue con tu familia, crea una familia cristiana, que se vea la unidad, que sea imagen de la Trinidad y que dé luz al mundo viendo cómo se aman los esposos y cómo es una familia con un sacramento del matrimonio en comparación a cómo son las familias que no tienen sacramento. Pregunta, sin embargo, ¿no estás casado? No la busques. No estás casado, es decir, tú ahora mismo ¿cómo estás? O sea, ¿Dios te ha puesto a alguien? No. ¿Estás sin casar? No te pongas a buscar. No vayas anhelando tener lo que tienen los demás. Si viene de Dios ya te vendrá, no estés preocupado porque tienes que estar buscando y tienes que estar buscando, que es lo que hemos estado hablando todo el retiro. Y continúa diciendo, mas si te casas, no pecas. Casarse no es pecado. Entonces, si tú en tu desesperación de la herida de la soltería, que si no te casas parece que te mueres, encuentras a otra persona que está igual, que en su desesperación por la herida de la soltería, si no se casa se muere, y realmente son buenos cristianos y quieren formar un buen matrimonio, y no pueden esperar a ver si Dios les llama o no les llama, y deciden ellos por su cuenta, yo me he encontrado con este, estamos igual, nos casamos, eso no es pecado. Con lo cual, el que decida casarse así... Hay que tener en cuenta que es que Dios siempre respeta el libre albedrío. Entonces, lo que no quiere es que tú escojas una opción pecaminosa. Indudablemente, si cuentas con Él y hubieras tenido esperanza o paciencia o hubieras entendido bien la llamada, pues a lo mejor Él diría, hubieras tenido otro camino. Pero te deja la libertad y no te va a dejar solo y todo porque has decidido casarte. Pero cuidado, formar un matrimonio católico, o sea, un matrimonio correcto y santo, Él no te va a dejar sin gracia solo porque para Él hubiera sido mejor otra opción, sino que le da pena, pero se acepta. Sí, porque aquí está distinguiendo entre los que tienen matrimonio por vocación, es decir, Dios les ha dicho que les quiere casados, ellos han sentido esa llamada, igual que la puede sentir una monja o un sacerdote, y se han casado. Ya está, lo han tenido clarísimo, Dios quiere que yo haga esto y me vuelco en la misión. Pero los que no sienten la llamada y aún así cogen y se casan, lo que les está diciendo es que no es pecado. Y que no tengan escrúpulos, siempre y cuando vivan en el Señor. Vale. En el Señor. Entonces dice, si la joven se casa, no peca. Pero también les dice, todos ellos padecerán tribulaciones que yo os querría evitar. Eso es. Os lo vais a pasar mal. No es el camino que yo había escogido, os voy a ayudar, pero no va a ser fácil. Eso. Porque no han seguido el plan de Dios, no se han esperado a ver cuál era el plan que Dios tenía para ellos, han elegido su propio plan y Dios no les va a dejar abandonados, pero se lo van a pasar mal, porque no era el plan perfecto que Dios tenía para ellos. Pero no les va a dejar solos. Pero ya dice San Pablo, pero a ver, es una pena. Exacto. Es una pena. Previamente, en 1 Corintios 7, 2 y 9, dice que como estamos en un mundo de naturaleza caída, o las concupiscencias, hay algunos que es que no superan su debilidad y no lo pueden soportar y no pueden vivir sin tener sexo. Entonces ya, pero aún así son cristianos y quieren vivir bien. Entonces ahí viene la frase de más vale casarse que abrazarse. O sea, antes de pecar y caer en el sexo fuera del matrimonio o concubinato o el adulterio con otra persona que esté casada, antes que hacer eso es preferible casarse. Entonces, antes casarse que abrazarse. No te vayas a ir al infierno, por lo menos cásate en un sacramento y si tienes esa debilidad, pues ¿qué se le va a hacer? Pero siempre orientado a la castidad. No olvidemos que ya lo hemos explicado antes, porque si no es pecado también. Entonces, si no pueden tener continencia a causa de las concupiscencias, que se casen.
y ya está. Pero que sepan que San Pablo hubiera querido que no tuvierais esos problemas conyugales que vais a tener. Eso es. Por haber elegido vosotros vuestra propia opción en vez de esperar a ver qué es lo que Dios quería. Por debilidad. En realidad es por debilidad. No es pecado, pero es debilidad. Efectivamente, es debilidad. Entonces, siguiente. Primera de Corintios 7, 29. Dice, os digo pues, hermanos, que el tiempo apremia. ¿A qué tiempo se refiere? Que el Señor, cuando envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio a toda la gente y hasta el confín del mundo, le corre prisa. De hecho, fijaros si le corre prisa, que después de la ascensión, cuando se quedan mirando al cielo, que Jesús se va entre las nubes, les manda unos ángeles para que no sigan mirando las nubes. ¿Y eso que le iba a llevar? ¿Unos segundos, unos minutos? Ni eso. Llegan los ángeles y dicen, ¿qué hacéis ahí parados mirando al cielo? Anda a anunciar el reino de Dios, que es lo que os ha mandado. O sea, le corre prisa al Señor, porque hay gente que está sufriendo y que se puede perder porque no se le ha anunciado el reino, que es lo que a él le gustaría. Entonces, nuestro tiempo tiene unas prioridades a las que dedicarse. Y no nos podemos equivocar con las prioridades. O sea, Dios nos ha dado un tiempo limitado de vida y no podemos estar perdiendo tiempo con superficialidades. Las prioridades tienen que estar claras, que son las cosas de Dios y nuestra salvación eterna y la del prójimo. Eso tiene que ser lo primero en nuestra vida, porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Si no, pues estaremos perdiendo el tiempo y nuestra prioridad será pues, ver la tele, comprarnos ropa, pasearnos. ¿Pero es eso lo que Dios quiere de nosotros, de nuestra vida? No. Por eso continúa San Pablo. Por tanto, los que tienen mujer, que vivan como si no la tuviesen. ¿Eso qué quiere decir? Que los que tengan mujer, que cojan y vivan como solteros y le den una patada y se vayan a vivir solos. No. Quiere decir que en el fondo no se agarren a su mujer, que se agarren a Dios, que es más importante. Entonces, como si no la tuviesen, quiere decir que la tienen, pero no es lo más importante en su vida. No están pendientes de su mujer todo el rato, están dedicándose también a las cosas de Dios, que es importante, sin despistarse. Y dice también, los que lloran, que vivan como si no llorasen. Es decir, estoy llorando porque estoy aquí mirando qué triste estoy. Porque estoy solo, porque no tengo a nadie, porque estoy a nada. Eso, vamos a dejarnos de mirar lo que me pasa y voy a ver cómo está el mundo, lo que les pasa a los demás, y por misericordia voy a salir a anunciar el reino de Dios, que es lo que quiere Jesucristo. Eso es. Luego dice también, los que están alegres como si no lo estuviesen. Es decir, no te concentres en que, bueno, como ya estoy bien, que es lo que le pasa luego a los tibios. Qué contento estoy, como estoy muy bien, pues no tengo necesidad de nada más. A mí como estoy me vale. Pues no, señor, hay que anhelar la plenitud. Hay que buscar más felicidad, más alegría, más plenitud, más conocimiento de Dios. No conformarse con una alegría mínima. Por eso dice que es anhelando la plenitud y no, sin conformarse con este mundo. Los que compran como si no poseyesen. Ahí está hablando de las concupiscencias de los ojos. Es decir, hay que tener un desapego material. Tú compras cosas, pero en la medida que te sean útiles para el reino de Dios. Si no, ¿para qué quieres las cosas? ¿Para acumularlas y entretenerte con las cosas? Eso es. Entonces la gente dice, no, voy a comprar, a mí se me da muy bien hacer fotografía, voy a comprar una buena cámara, no para mí, sino para hacer fotografías para la web de la parroquia o para ayudar a este amigo que necesita hacer un montaje fotográfico y necesita buena fotografía y así le ayudo. Siempre pensando en que cómo amar Dios. Con esas cosas. Primero de todo Dios y el reino. Y el reino. Primero de todo. Eso es. También dice, los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutasen. Que no se entretengan con qué bonito es el mundo, cuántas cosas hay que hacer para pasárselo bien. Primero, el reino. Entonces decía Santa Teresa Jesús, desapego de lo criado y amor al criado. Y amor al criado. Y dice que es porque la representación de este mundo va pasando. Es decir, aquí estamos unos cuantos años de vida y luego tenemos toda la eternidad que va a depender de lo que hayamos hecho en esta vida. Entonces no puede ser que estemos aquí y que de repente cuando nos vayamos a dar cuenta es ya iré a anunciar el reino de Dios, ya iré. Vamos ahí como dejándolo pasar y de repente llega y dices, si ya no tengo edad, si ya estoy enfermo, si ya no puedo, si ahora ya, ¿qué ha pasado? Que te has pasado tus años útiles en perder el tiempo. Hay mucha gente anciana que a mí me dice, he perdido mucho el tiempo y ¿qué me va a pedir Dios cuando llegue allí?
y sufren. Pero pueden ser los trabajadores de la última hora. Nunca es tarde para ponerse. Nunca es tarde, hay que acordarse de buen ladrón. Eso es. Bueno, entonces continúa San Pablo con su carta a los solteros. Estamos atentos, ¿no? Estamos viendo aquí lo que está pidiendo San Pablo. Se lo pide a todos, a los casados también, porque a los que estén casados como si no lo estuvieran, se lo pide también a los casados, pero conscientes de que los casados van a estar ocupados. Eso es. Eso, es lo que viene ahora a explicar. Dice, me gustaría veros libres de preocupaciones. Es decir, tu vida puede tener mucho jaleo o poco jaleo. Y dice, el soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradarle. Quiere decir que el soltero va en la correcta dirección. Crecimiento espiritual, buscando el reino de Dios, buscando la plenitud y la eternidad en salvación. Para mí y para mis hermanos. Y dedica su tiempo a eso si lo hace bien, que ya lo explicaba antes. Dedica su tiempo a eso, con desapego material, con desapego de las personas, de las cosas y centrándose en el Señor. Y dice, para unirse a Dios en la vida eterna. Sin embargo, continúa diciendo, el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer, lo que le obliga a estar dividido. Está pendiente de lo que pasa en el mundo y cómo puede ayudar, pero si su mujer tiene necesidades, está ocupado de su mujer. Y está ocupado también de adaptar su personalidad y su conducta a su mujer, para que la convivencia no se haga insoportable y para poder hacer feliz a su mujer. Y porque tiene que llevar a su mujer al cielo, primeramente a su mujer y a sus hijos, es su misión. Es su misión. Entonces estamos viendo ahí el contraste. El soltero puede llegar y decir, ¿dónde necesita Dios que vaya? Ahí, allí voy. El casado no. El casado dice, me tengo que quedar aquí porque mi familia está aquí, mis hijos van a ese colegio, mi suegra vive aquí, tengo que estar aquí. No puedo dedicarme a otras cosas porque estoy casado. Por eso dice que eso le obliga a estar dividido. La mujer soltera, lo mismo que la doncella, ahí distingue a la mujer soltera de la doncella, porque la doncella se supone que está en edad casadera y todavía está buscando. Mientras que la mujer soltera considera que es una mujer que ya ha considerado que no tiene a lo mejor edad ya de que si Dios hubiera querido que formara una familia y tuviera hijos, lo normal es que las mujeres jóvenes tengan mejor el cuerpo para cuidar hijos que a partir de los 40, que ya están más cansadas y que ya la maternidad cuesta más trabajo. No es lo mismo una mujer con 20 años con hijos que una mujer con 45, las cosas como son. Entonces por eso separa a la mujer soltera, que es una mujer que ya es más consciente de que Dios hasta ahora no me ha puesto un marido. Entonces separa a la mujer soltera, lo mismo que la doncella, que no se ha casado todavía pero es muy joven, se preocupa de las cosas del Señor. Si lo hace bien, está pendiente del Señor, no está pendiente de ir buscando marido porque tengo que ir pasando de las cosas de Dios, ¿vale? Entonces, de ser santa de cuerpo y de espíritu, que es lo que nos tenemos que dedicar todos, tanto en el matrimonio como fuera. Ser santos de cuerpo y de espíritu. Pero y dice, mas la casada tiene además que preocuparse de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Eso es. No solo de su propia santidad de cuerpo y espíritu, sino de su marido, de las cosas del mundo, de sus hijos, del colegio, del médico, de no sé cuánto, de la ropa de los niños que hay de todas las edades. Porque es parte de su misión. Es parte de su misión. Entonces dice, os digo esto para vuestro bien. Es decir, vosotros vais a ser más felices por vuestro bien si vosotros tenéis esto claro. Para que no haya, no haya lo que hemos dicho antes, idolatría, de que es que con el matrimonio vas a ser feliz para siempre y si no, no puedes ser feliz. Eso no es así, ya hemos explicado por qué. Entonces dice, lo digo para vuestro bien, no para tenderos un lazo, es decir, no para atar vuestra libertad. Dios os ha hecho libre, yo no soy nadie para deciros que no os caséis y que no seáis libres. ¿Te quieres casar? Te casas. Te empeñas en casarte. Te empeñas en casarte, aunque Dios no te haya puesto una vocación clara, te empeñas, eres libre, no es pecado. Pero para vuestro bien, y no para quitaros libertad, os digo que accedáis a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Que pongáis a Dios sobre todas las cosas. Y no estéis todo el rato pensando en casaros o no casaros, sino en el Señor. Todo el rato pensando en el Señor y ya está. Y ese tema no puede ser el tema de tu vida.
el tema central de tu vida, que te levantas pensando en eso, sigues pensando en eso. Porque eso es una pensando en eso. idolatría. No tengo novio, no tengo novio, Y no tengo todo novia, el no rato tengo novia. distrayéndote pensando en eso. Es una idolatría. Eso Y es. entonces te estás despistando, que por eso ya habla del despiste y la desviación. Te estás despistando de lo verdaderamente importante que es anunciar el reino, que es lo que el Señor nos ha encargado a su cuerpo místico, y dedicarnos en santificarnos nosotros en cuerpo y espíritu. ¿Vale? Entonces tiene que ser que accedamos lo más digno, es el trato asiduo con el Señor, sin distracciones. Lo primero. Y luego añade, si alguien teme faltar a la conveniencia respecto de su doncella, es decir, si alguien ve que no tiene, lo que hemos dicho antes, que tiene una debilidad, que no se aguanta, que la chiquilla está casadera, que es muy bonita, que le pone ojitos también, y está así, entonces aunque no haya sentido la vocación del Señor, pero claro, si la chiquilla está en la flor de la edad, dice San Pablo, y cree que conviene actuar en consecuencia, es decir, dice, es conveniente ahora mismo que aquí haya más familias cristianas y más testimonios de la Trinidad en el mundo, de que se vea como un hombre. Es que no hay nadie más que crea en el Señor, no hay ningún católico más en esta ciudad, la chiquilla, si no se va a juntar con vete tú a saber quién, yo que sé, puede haber muchos motivos. Puede haber muchos motivos. Conviene actuar en consecuencia. Por el reino también. Sí. Entonces puede hacer lo que quiera. Es decir, como el Señor no me ha dicho nada, yo dejo libre, no soy quien para deciros que no lo haga. Eso ¿vale? San Pablo. Pero que no sea irracional la decisión, eso. Ni tampoco sea pasional. Tiene que ser si conviene. Eso es. Si conviene. Y dice, no peca, cásense. Quieren casar, lo han decidido los dos, no es pecado. Tener en cuenta que en la época de San Pablo es que había muy poquitos cristianos. Entonces, obviamente, ellos decían, pues es que si no la pobre... Y hoy en día auténticos cristianos también es muy poquitos. Muy poquitos. De nombre habrá los que quieras, pero auténticos cristianos. Entonces, claro, que estén dispuestos a proclamar el reino. San Pablo decía, bueno, pues claro, pues si lo tenéis claro y queréis de esa forma ayudar... Porque vuestros hijos los vais a educar en la fe correctamente y va a haber más cristianos. Pues venga. Eso, entonces dice eso, no peca, cásense, porque no es pecado. Pero añade, porque él siempre mete la puntilla. Pero, si alguien, sin presión alguna, nada de presión del mundo. Vamos, que no es porque te obliguen, sino que tú en tu libertad que te ha dado Dios voluntariamente, sin presión alguna y en pleno uso de su libertad, ha tomado una decisión firme y bien pensada, no a lo loco, no porque me apetece, no porque qué bonita es la chiquilla, no porque el cuerpo me quema, no, una decisión firme y bien pensada. Y está resuelto interiormente a respetar a su doncella, es decir, no juntarse con ella, hará bien. Eso es, tengo claro que no tengo una vocación conyugal. La chiquilla muy bonita, la chiquilla será tú lo bonita pero el que Señor tú quieras, no me lo está pidiendo. Pero el Señor no me está pidiendo a mí que me case con ella. Hace bien. Por eso es una decisión firme y bien pensada. Los que no se toman el tiempo de pensarlo ni de tomar una decisión firme, están todo el rato esperando casarse. Claro, entonces pues, tú puedes decir, oh, es que ha habido una mujer que le han pretendido montones de personas y a todos les ha dicho que no. Bueno, pues ¿qué? Y si ella ha discernido, no, es que el Señor realmente no me está pidiendo que me case contigo, por muy bonito que sea, por muy bueno que sea, porque haya pocos católicos. Sí, yo siento que el Señor no me lo está pidiendo. Pero yo estoy sintiendo que el Señor no me pide que me case. Y ya está. Entonces, por eso, pero tiene que ser una decisión firme y bien pensada, porque quedarse en medio sin decidir nada genera heridas, te genera esa inquietud porque tú no has decidido nada. Entonces estás como en una tentación. ¿Qué hago? ¿Peco o no peco? ¿Peco o no peco? Me atrae el pecado, pero no quiero pecar, pero claro, me atrae el pecado. Y está uno ahí todo el rato y eso duele. Toma una decisión firme por Dios o reconoce tu debilidad y di no me aguanto, soy débil, me caso. Pero toma una decisión, no te quedes en medio, porque quedarse en medio es una agonía. Entonces, continúa San Pablo. Por lo tanto, el que se casa con su doncella, la de la flor de la edad, dice que actúa bien, porque lo ha pensado, lo ha meditado y conviene. Pero añade, y aquí está el dato, para nosotros, el que no se casa actúa mejor, subrayando la última palabra. El que no se casa actúa mejor. ¿Por qué actúa mejor? Porque se pregunta a sí mismo cuál es la voluntad de Dios para mí,
yo no he sentido ninguna llamada a la vocación, miro a esa chiquilla, pero en el fondo no siento que el Señor me esté pidiendo que me case con ella, tomo decisión de unirme a lo que Dios quiere, que es ir a anunciar el reino. Por tanto, actúa mejor, porque ha sido libre de su decisión y ha decidido lo que Dios quería. Entonces dice, así como para concluir, la mujer está obligada a su marido mientras él viva, pero una vez fallecido el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Las viudas, decía, ahora ya te has quedado libre otra vez, ¿qué vas a decidir? Eso pasa con la mujer viuda que había en Belén cuando la presentación en el templo. Ana. La profetisa Ana había vivido 7 años casada y era ya anciana y estaba allí sirviendo en el templo, porque había sido viuda y había decidido casarse o no casarse y decidió, voy a trabajar para el Señor. Y ahí te la ponen y gracias a eso se le permitió ver al Mesías. Gracias a eso. No era ciega, o sea que realmente Vela no la vio, pero sí estuvo con él. Vale, cogerlo en brazos que seguro que la Virgen María le dijo. Bueno, eso. Entonces, la mujer obligada al marido mientras viva, pero una vez fallecido el marido, queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Solo en el Señor es que si te vuelves a casar, cásate con alguien católico que crea, creyente, que lleve ese camino de fe. No empieces desde cero. No, porque tú ya has No tenido un empieces desde crecimiento cero. espiritual con tu marido, supuestamente. Entonces, ese crecimiento espiritual quiere decir que si te quieres casar por casarte, para no quedarte sola porque estás viuda, no retrocedas y te vayas con uno que tienes que volver a empezar a ir a su ritmo de crecimiento espiritual. Es que parece que alguien ha puesto un mensaje. Las preguntas van al final del todo. Eso. Todo al final del retiro. Ahora Sí. mismo no podemos contestar porque si no los tiempos están medidos. Exactamente. El caso es que las viudas, no está hablando de las doncellas son jovencitas, están en la flor de la edad y entonces tienen que dedicarse al Señor y si se casan, pues dedicarse a su marido y empezar al crecimiento espiritual. Pero las viudas que ya tienen una experiencia, se tienen que casar si quieren, pero en el Señor, para continuar ese crecimiento espiritual, con un hombre que sea un varón cristiano, practicante, por su bien. En gracia. Por su bien, para no estropearlo, porque si no le trae más cuenta quedarse viuda y continuar su crecimiento espiritual sola. Y dice entonces, sin embargo, hablando de las viudas o de los viudos, será más feliz si permanece así, si no se casa, según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Eso dice. Ojo al dato. ¿Ya te has casado? Vale, te has quedado viuda, pues el Señor se la ha querido llevar, por algo será, dedícate al Señor. Ya has vivido de casada, ya has tenido la experiencia. No vas a pecar si te vuelves a casar, pero te aconseja San Pablo que igual el Señor te está pidiendo ahora que atiendas a su cuerpo místico, llames a su cuerpo místico porque necesita gente así. Claro, y ya se ha Y llevado por el marido. eso te lo aconseja San Pablo, pero no quiere decir y te deja libre que peques por volverte a casar. Exactamente. Entonces, esa parte ya está. Vamos a tomarnos una pequeña pausa y volvemos entonces ya para la siguiente parte. Sí, vamos a pasaros la canción. Lo que sí puedes anunciar es lo que viene en la segunda. Vale, la Mientras yo segunda me parte conecto. vamos a leer el Evangelio de Mateo y vamos a ver lo que dice directamente Jesucristo sobre los solteros. ¿Vale? Vamos a ver lo que dice Jesucristo. Y luego tendremos un rato de explicar oraciones, cómo orar y qué tipo de oraciones podemos hacer. Sí, vamos a terminar con oración, lógicamente. Entonces, vale, voy a mandar el enlace de la canción para que en esta pausita de 5 minutos, 5 o 6 minutos, pues meditéis en todo esto.